Bienvenidos a una nueva temporada de Vigo a Debate, la 2021-2022, con mucho que hablar y mucho que debatir por delante. Y para seleccionar el primer tema, evidentemente había muchas dudas, venimos del verano, pero digo, bueno, lo que más se ha hablado, yo creo, por lo menos en nuestra ciudad, incluso en toda Galicia, aparte del dichoso virus de la COVID-19, es del tema de las restricciones de la hostelería, porque creo que nos han afectado a todos, tanto a clientes como a propietarios y a trabajadores, porque al final uno se volvía loco, ya no sabía ni qué restricciones había en un lugar o había en otro, qué requisitos había que tener para entrar o no, una especie de confusión general. Yo creo que no solo para los clientes, sino también yo creo que incluso para los propietarios que no sabían qué medidas tomar, con sentencias del Tribunal Superior de Justicia, con una respuesta de la Xunta de Galicia con más restricciones. En fin, ahora parece que está todo más calmado en el área de Vigo, incluso el último comité clínico ya bajó a la ciudad olívica al nivel más bajo de restricciones, por tanto, a partir del sábado ya se estará con las mínimas restricciones de las que haya aprobadas actualmente, aunque pueda haber alguna novedad en el comité clínico, y entonces el tema está seleccionado, el de la hostelería. Y una vez que empiezas a gestionar el debate, cuando parecía que tenía los tres invitados cerrados, pues bueno, pues me he encontrado con bastantes dificultades, algunos evidentemente por motivos de agenda, estamos también en este cambio de mes, vacaciones, esas cosas, conciliación familiar complicada, y otros porque literalmente me dijeron que estaban muy quemados con la situación, muy hastiados y que no querían hablar, cosa que evidentemente aquí respetamos. Así que yo quería salir un poco de las personas que habitualmente escucháis en los medios de comunicación y que veis aquí también en Televigo, y darle la oportunidad pues, a negocios que a lo mejor no se sienten representados por ningún tipo de las asociaciones que hablan más en los medios de comunicación y que viven sus problemas de cerca y que quieren evidentemente también contar y dar su parecer. Así que agradezco especialmente a las dos personas que nos acompañan en este primer debate de la temporada. En primer lugar, saludo ao propietario de o Gastrobaros Padróns en Traviesas, Adrián Barreiro. Que tal? Moi boas. Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos muy bien. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti por estar con nós. E tamén está o propietario da Veggie Burger, que está aí en calle El Duallen, que está no centro, no Casco Bello, ahora preocupado por esas obras do túnel, que está un pouco aí escondido, pero sigue aí. Gabriel Ramos, que tal? Moi buenas. Hola, hola, gracias por la invitación y bueno, por darnos esta voz Nada, de poder hablar. evidentemente. Vamos para empezar con una pregunta fácil y sencilla. Sin entrar aún en el capítulo de restricciones, para vosotros, ¿qué tal fue el verano? Que se habla que fue muy bien, sobre todo para los más céntricos, pero bueno, calle El Dueño en centro, otro Traviesas. ¿Cómo fue para vosotros el verano, a lo mejor, si lo comparamos con el del año anterior? ¿Qué nos podéis comentar? Venga, Adrián, empezamos contigo. A ver, o verán no meu caso foi un pouco caótico porque sí que é certo que cada 15 días, semanas, nos estaban metendo novas medidas e ao final é complicado porque para empezar, a xente xa non sabe se poden ir grupos grandes, se non poden ir, se na terraza son un grupo de persoas maior, dentro e menor. Entonces, claro, a xente moitas veces xa non sabe, por esa razón, pois, ou evita ir á hostelería, ou xa quedan directamente nas súas casas, organizan cenas, comidas ou as festas nas súas casas. Entonces, sí que te das conta de que a xente no verán pasou un pouco mal, e lógicamente non se influe a nós, porque ao final a xente deixa de vir á hostelería ou levantan restriccións e a xente pois dice vamos a aproveitar, entonces vai máis hostelería, logo no meu caso me parece un pouco caótico tanto para a xente que non sabe ao final que pode facer, nos chaman constantemente, cantos podemos ir, cantos podemos entrar, que aforo tedes, podemos entrar dentro, si tedes terraza podemos estar na terraza, que no noso caso non temos terraza, podemos estar dentro, fora. Eu creo que é un pouco caótico, sobre todo para a xente, e logo nos influye a nós, que somos hosteleiros, que ao final é que nos influye a hora de que veña máis ou menos xente e de que consumamos máis ou menos. Gabriel. Vale, no, en nuestro caso, con respecto al año pasado, sin duda bajó bastante porque el hecho de los cambios de las restricciones y comparándolo tal vez con 2019, antes de toda esta pandemia, fue bastante caótico el hecho de tener que estar solicitando los certificados, de que la gente llegaba y no poder dejarles estar dentro del local por el hecho de las restricciones.
Y más que con todas las obras que hay ahora en el Duayen, no tenemos terraza. Nosotros teníamos dos mesas, 3 mesas en la terraza y ahora no podemos tener ninguna. Y mi público en general es un público que iba o que va entre los 16 y los 30 años, que para lo que fue el verano todavía no tenían las pautas completas de vacunación y era tratar de explicarles que no se podía o que tenía que ser con PCR y era complicado. Y bueno, aparte de que en un momento eran 70%, si no me equivoco, las mesas, después lo bajaron al 50% con 1,5 metros de separación, que es lo que estamos teniendo ahora, y ha sido caótico. Nosotros hemos tratado de orientar a domicilio el local, pero la gente siempre quiere salir. Con el clima, con las vacaciones, la gente quiere salir, compartir y para eso es la hostelería y es difícil. Estar pendiente todas las semanas de la COVID, de lo que te indica qué puedes hacer o qué no puedes hacer, es complicado. Ha sido bastante caótico. Sí, por ejemplo, porque hubo bastantes semanas con un 30% de aforo en interior y hablamos de 2 locales que no tienen terraza, porque muchas veces hablaba en terraza y yo decía, pero ¿qué pasa con los locales que no tienen terraza? Porque quedan muy damnificados. En vuestro caso, ¿cuál sería vuestro aforo con un 30%? Gabriel, por ejemplo, de Baby Pues, Burger, ¿cuánta gente os quedaría? En Big Burger, 30%, si mal no recuerdo, eran de 4 personas. Nosotros ¿Cuatro? tenemos un aforo interior de 14 personas. Claro, 4 personas. Claro, es que el negocio no fluye así. En el caso, Una mesa. una Una mesa. mesa, ya como me llegara ya que quisieran pedir una mesa de 5 personas, pues que se podía hasta 6, ya no la podía dejar pasar. Ya, ya. Y siempre había el temor de que, bueno, son 4 personas, pero si entraba alguien a recoger o alguien a mayores, entonces ya con el 30% nosotros no atendíamos ninguna mesa. Sí, sí. Porque siempre, a ver, y nosotros cuando el 30%, si no me equivoco, estábamos cerca del Marisquiño, de la fecha del Marisquiño, que es una de las fechas que más trabajo tenemos. Teníamos a lo mejor 5 o 6 personas dentro tratando de pedir. Entonces, con la calle afuera, que no se podían estar, y el aforo tan reducido fue complicado. Y Adrián, no vuestro caso. Nós, o 30% son 8 persoas, pois é unha situación similar. Nós a opción que fixemos un pouco para poder levar o mellor foi o fin de semana, sobre todo que cando máis traballamos facer 2 turnos. Entón, desta forma, pois collemos 8 persoas, que, bueno, ao final nunca son 8, porque se che ve unha mesa de 4 e unha mesa de 2 e logo que reservaste unha de 3, xa non podes. Ao final, entonces, tiñas que coller 5 ou 6 persoas, porque si te superas de 8 eso non podían venir. Entonces facíamos doble turno, un turno a primeira hora, 8:30, 9, e a partir das 10 pues, facíamos outro turno. Entonces así sempre podíamos coller algo máis xente. Pero ao final o aforo de 8 persoas, o que comentaba, ao final redúcese a 6, 7 persoas que poden vir, porque non é que sean 8 e datas a 8 persoas, ao final sempre ven menos. En esas andamos. E logo cando che aumentan o aforo, pois aumentas, pero claro, é un pouco que decía antes, a xente moitas veces se liaba, non sabía se podían ir, se non, porque cada semana unha unidade nova, entonces era un caos para nós e un caos para a xente. Vosotros, yo os lo voy a preguntar así de claro, ¿os sentís representados por las asociaciones, colectivos que directamente negocian con la Xunta, salen en los medios de comunicación, o os sentís en vuestras peticiones o vuestras quejas, que aquí podéis comentar, y creéis que sí, se está cubriendo a lo mejor las demandas de un lado, pero no de otro? No sé cómo os sentís un poco también ante, digo, los que tenían que ser vuestras portavoces, y también qué opináis un poco de cómo se ha comportado, en este caso, la Xunta de Galicia, que es la administración encargada de tomar y de hacer las medidas correspondientes. Gabriel. Bueno, sí, en nuestro caso realmente de representar, yo creo que las asociaciones lo han intentado, pero al final creo que se enfocan siempre más en un comercio más grande o de otras características que el negocio pequeñito. En un negocio pequeño, cuando le dices que nada más puede tener un 30%, como decía Adrián, si tienes un aforo para 4 personas y ya se te sienta una mesa de 2, ya prácticamente, o de 3, ya perdías lo que era un comensal. Y a través de lo que es la Junta, un poco más de lo mismo. Se tratan de pedir algún tipo de comprensión en lo que es los aforos o las restricciones. Eso del
de tener que estar pidiendo los certificados a cada persona que entra, cuando nuestro local normalmente tiene solo 1 o 2 empleados, que una persona tuviera que parar el ritmo de trabajo o lo que estaba haciendo para tener que dedicarlo a otra cosa es complicado. En nuestro caso fue bastante difícil a lo mejor perder 5 minutos con un cliente explicándole, invertir 5 minutos con un cliente explicándole lo que era el certificado, que no se podía, que no era que nosotros no quisiéramos dejarlo comer, sino que nos los imponían. Y nos veíamos tal vez tentados a que nos pudieran multar o cerrar. Y entonces fue bastante complicado. En este caso yo creo que se hicieron todo muy sobre la mesa, todo corriendo, todas las decisiones fueron muy sobre la mesa y no se pensó directamente en la hostelería. Adrián. Pois, a ver, eu no meu caso, sobre todo a partir de finais de outubro, que foi cando, despois do verán pasado, se volveu un pouco caótico, había un montón de casos, a final de outubro xa nos mandaron cerrar de novo para nos, justamente, salvar o Nadal. Entonces, no meu caso, eu creo que tamén influe que éramos, nos padróns somos 3 persoas, estou eu, que, bueno, estou un cociña, outro cociñeiro e un camarero. Entonces, a finais de outubro do ano pasado, tuvemos que entrar en ERTE, é dicir, entrou en ERTE o camarero e o cociñeiro, e me quedei eu solo. Para min, cal foi a axuda? Pois traballar eu o doble, é dicir, non me quedou outra que meter o camarero e o cociñeiro en ERTE e eu dedicarme pois de lunes a domingo a traballar. E iso podo facelo eu, creo, porque non teño unha familia, non teño fillos, porque eu entendo que hai situacións onde habrá xente que, pois, eu que sei, tes outras obligacións fora do negocio e non podes dedicarlle a traballar 80, 90 horas a semana de lunes a domingo como tengo que facer eu, porque senón non se dan. É dicir, se ti tes a refacturar menos da metade e tens que manter a un cociñeiro, a un camarero, ou noutros sitios que igual teñen moito máis persoal, igual son 10 persoas, ou non máis xente que aquí, pois eu creo que aí é moi complicado, porque ao final tens que seguir pagando os seguros sociais, tens que seguir pagando alquiler, pagas os seguros do local que teñas, son moitos gastos o que ten un negocio. Eu, se entraba en ERTE, pois ao final tens unha axuda que non recordo ben a cantidad, pero non chegan aos 1.000 euros, creo, 700, 800, sigues pagando autónomos e ao final que se quedan 500, 600 euros para vivir. É absurdo, decir, entrar en ERTE, porque con iso non pagas un alquiler do local. Entonces, no meu caso, a solución foi esa, decir, entra o persoal en ERTE, traballar o doble, de lunes a domingo, traballar todos os días e desa forma manter o negocio. Pero iso eu creo que moi pouca xente pode facer porque a xente tamén ten vida. É dicir, eu noto que aquí en Travesas, de camiño de onde traballo eu, do local ao meu piso, cada vez cerran máis locais. Entón, se os locais cerran, é que algo non se está facendo ben. Non sei se, Gabriel, por exemplo, isto que di Adrio podría facer, o sea, quedarse el solo al frente del negocio. Nosotros desde que empezó la pandemia, en marzo del año pasado, no hemos parado. O sea, realmente es como dice Adrián, el que nos den una ayuda o una especie de ERTE de 1.000 euros, realmente no tiene ningún tipo de sentido. Ya se te van casi 300 en autónomo, luego se te van lo que son los impuestos, se te va el alquiler, la luz, que aunque esté cerrado igual lo vas a pagar, luz, agua, todo eso se va a seguir pagando. Y yo tengo que pagar mi casa, tengo hijos, tengo pareja y parar no se podía. Y nosotros también antes de la pandemia éramos casi 4 personas y en plena pandemia éramos 2, porque hemos orientado el negocio bastante a domicilio y es lo que nos ha permitido subsistir, pero al final el trabajo que hacían 3 personas lo termina siendo uno. Y yo tenía en su momento, llegué a tener hasta 2 mensajeros, 2 repartidores y ahora tengo uno. Y, o sea, tenía que trabajar el doble el chaval porque si no, no podíamos repartir. Ya, ya. Y era así, o sea, al final, por más que te trataras de poder irte en ERTE, el empleado que tengo es igual. El ERTE, bueno, tal vez le convenía un poco por quedarse en casa, pero él decía que eso no es lo que él quería. No quería gastar lo que es su paro, no quería gastar eso, él quería trabajar igual. Y el local bajó de tener ciertas ventas a prácticamente la mitad con todo esto y no nos podemos dar el lujo de ir a ERTE. Tenemos que seguir trabajando, sea el doble o como se pueda. Sí. Se ha hablado mucho de ayudas, de indemnizaciones, de no pagar ciertos impuestos, por ejemplo, en el Concello de Vigo, creo que era el de la basura. Vosotros, ahora, como sois los propietarios y también hacéis las cuentas del negocio,
desde que empezó la pandemia a hoy, que ya ha pasado 1 año y medio, ¿habéis recibido algún tipo de ayuda? ¿O habéis notado, oye, pues sí, reconozco que me están echando una mano, aparte de los ERTE, que decía Adri, que sí, que también fue un instrumento muy utilizado, evidentemente, por muchas empresas, ¿pero habéis recibido algo más? Bueno, en nuestro caso se solicitó una ayuda al Consejo, creo que fue, si no me equivoco, no me acuerdo si por 2.000 euros, algo así, que se nos aprobó. Claro, al final el 30% se lo lleva impuesto sobre la renta el año que viene, así que realmente es una ayuda solo por 1.400. Y del resto, creo que ninguna. A ver, el que nos aplacen los impuestos, eh, algo ayuda, sí puede ser, pero no es que te ayude del todo, porque igual lo vas a tener que pagar. El que te den una excepción de pagar unos impuestos a lo mejor 6 meses después, como es el impuesto sobre la renta, que nos los dieron para pagar un poco después, eh, tienes que pagarlo igual. Y si tienes el negocio cerrado o lo tienes trabajando a un 30%, porque realmente al no poder meter mesas en invierno en Vigo, en Galicia, me imagino que a juro tienes que tener dentro de un local, porque con el clima que hace, la gente o come en casa o cuando sale quiere comer dentro de un local, y con todas estas restricciones las ventas eh, han caído totalmente. No me acordaba bien lo del dato de noviembre, pero sí, o sea, nosotros nos estábamos preparando de por sí ese puente de noviembre para atender gente cuando de repente dijeron que no se podía, que solo domicilio, y nos cayó un montonazo, y bueno, ya diciembre fue fatal también, Ya, en nuestro caso. sí, sí. Adrián. No meu caso, temas da axuda, nada, vos lo explico. Eu abrín a finais do 2019, entonces, claro, se pedían ter un 30%, non me acordo moi ben os datos, pero eu creo que era sobre un 30% da facturación que tiñas antes para poder dar esa axuda. Entonces, Sí, claro, eu abrín de a finais perdas, do dis. 2019. De perdas dun ano, do ano anterior a este ano, para hacer as axudas. Un 30% sería. Claro, sí, un 30%. Entonces, cando entra o tema do COVID, levábamos 4 meses abertos. Entonces, a facturación era moi pouca que teníamos, nos acabábamos de abrir, entonces era imposible facturar un 30% que facturábamos ao principio, porque acabábamos de abrir, a facturación era moi baixa. Entonces, realmente, nós non aspiramos a ninguna axuda, ni nos deron ninguna axuda. É dicir, a axuda nos la darían se estuviésemos cerrados 100% para non facturar nada, pero claro, creo que a axuda eran 2.000 euros, ao final 2.000 euros é o que falábamos antes, te axuda pouco e nada. É dicir, a min o que me axuda é que me deixen abrir cumplindo cas medidas, que poida vir a xente, que se poidan respetar as distancias, o espazo que temos, e poder traballar. A min unha axuda, pois, non me soluciona nada, porque ao final, se tes un local grande con moitos traballadores ou un local pequeno, pero tes 2 traballadores, tes que seguir pagando todos os gastos igual 2 meses, pois a min 2.000 euros me soluciona un mes, pero que al final los meses siguientes tienes que seguir trabajando con normalidad. No sé, yo creo que en ese sentido las axudas son pequeños parches que si estás mal vas a tener que cerrar. Si máis ou menos aguantas, pois sí, pode, pero ao final eu creo que non supón moito esa axuda para que o local siga funcionando ou non. Eu creo que é máis por que nos deixen traballar ou que nos deixasen traballar no seu momento para poder manter o negocio, porque eu creo que si de esa maneira é complicado, ter unha axuda tapa moi pouco, no meu caso. Sí, realmente, perdona, como decía Adrián, es eso. La única posibilidad de acceder a algunas ayudas hacia mayores era estos dos cerrados. Y realmente que te den una ayuda que en vez de darte 1.000 o 2.000, te den un poquito más, pero te la dan por 6, 7 meses que tengas que tener cerrado, no tiene ningún tipo de sentido. Porque dejas de producir, igual sigues pagando, y la ayuda lo que te va a hacer es como extender un poco más el poder sobrevivir, y el mantener un local cerrado. Luego cuando vuelves a abrir es como empezar de cero, que la gente se vuelva a acostumbrar que estás abierto, Sí. o que la gente recupere que estés abierto, y empiezas a vender. Entonces no tenía ningún sentido cerrar. Bueno, yo entiendo que cuando salió la noticia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de que se acabó lo de pedir certificados, pruebas PCR, sería un alivio para vosotros, pero la reacción de la Xunta fue, pues ahora os meto más restricciones. Aunque bueno, al final, como ha ido bajando la incidencia, no se ha notado esas mayores restricciones o mayores reducción de aforos, digamos, que hizo sobre todo en el interior, que fue lo que más afectó. Y no sé si mucha gente se lo ha leído, pero
la Xunta alegó y la respuesta negativa que le dio el tribunal al gobierno autonómico hablaba, pero textualmente, de demonizar a la hostelería. Eso mismo decía el tribunal que se estaba haciendo con estas medidas que no estaban en ningún caso justificadas, que reducirían el número de contagios de la COVID-19. ¿Vosotros cómo visteis esos días en los que salía noticia positiva, luego os metían más restricciones? ¿Y cómo veis esta situación y si creéis que esto debería sentar no me sale ahora la palabra, para que no se vuelva a repetir? Es decir, un precedente, que no me salía la palabra, y que creéis que entendéis que esto ya no volverá a ocurrir en el futuro. Home, por exemplo... Bueno, o sea, fala, Gabriel. No, dale, Adrián. No meu caso, a fin de semana que dixeron que nos iban a pedir certificado, que tiñan que ter unha PCR, pois esa mesma fin de semana volvín ao tema ao principio, é dicir, outra vez o equipo en ERTE e quedarme eu toda a semana no restaurante e abrir solo o fin de semana, que cando podía vir algo de xente e podría haber máis posibilidade de que viñese xente co certificado ca vacunación, porque un pouco como lle pasa a Gabriel, o público xoven que consume hamburguesas, vacunación pouca, PCR menos, que meter unha PCR con menos de 72 horas para estar en Vigo, non ten moito sentido esa medida. Entonces, outra vez iso, adiantarse a todos estes problemas, esa mesma fin de semana entramos en ERTE e foi unha boa solución, porque ao final entre semanas non viña nadie, e nos chamaban por teléfono para preguntarnos se teníamos terraza, no? Entonces a xente pois xa sabía que a xente que non tiña PCR nin vacunación decidían ir a terraza, a sitios que tuvesen terraza porque non xa existían. Entonces nos esa semana prácticamente non traballamos nada, outra vez vender menos, ingresar menos e loitar de novo, hasta que pois se decidiu que non se podía exixir esta xente, porque ao final éramos tamén como policías pedíndolle o DNI, pedíndolle o certificado, non sei, unha situación un pouco rara estamos vivindo este tempo, creo que non sei, é fastidiado, pero non sei, é curioso todo isto que está sucedendo. E nada, para resumir, nós fixemos iso, entramos todos en ERTE hasta que decidiron que se podía volver a entrar sin certificado. Entón aí pues volvemos a traballar un pouco. Outra vez co aforo reducido, facendo doble turno, intentando aproveitar ao máximo as posibilidades que temos para poder seguir traballando. Sí, y a la pregunta que ahora va a contestar Gabriel, añadirle a él, porque nos comentaba antes que mucha gente se encontró y que le tuvo que hablar lo de los certificados, si alguna vez tuvo hasta algún problema, alguna mala contestación por este motivo. Bueno, problemas creo que son prácticamente a diario. Costaba darle a entender a las personas que no era una restricción que nosotros poníamos directamente, era una restricción que ponía la Junta y nosotros tenemos que cumplirla. Todas las personas que, al igual que en Adrián, nos llamaban por teléfono a ver si teníamos terraza, al decirle que no, que bueno, que querían comer dentro, que ellos se hacían responsables, pero para nosotros no nos podíamos arriesgar a que hubiera un comensal que no tuviera una PCR, o querían traernos las pruebas de antígenos, pero la Junta tampoco dejó muy claro cómo iba a ser lo de la prueba de antígenos, porque tenía que ser hecho en una farmacia por un médico que lo autentificara. Entonces creo que siempre fue bastante complicado y la gente llegaba allí y entonces se molestaba porque decía, bueno, pero es que ya venimos hasta aquí, y tratar de darle la solución de que, bueno, podían pedir para llevar, comer en el Paseo Alfonso, que lo tenemos, gracias a Dios lo tenemos cerca, pero era incómodo, era un poco molesto para la gente, pero teníamos que cumplir las restricciones, era así. Todo el mundo, de por sí, había personas, ahora justo en verano tuvimos gente de León, de fuera de Galicia, que ya estaban vacunados, no sé si por ser personal de riesgo o no caemos en eso, pero entonces la gente decía, pero bueno, ahí tienes gente comiendo porque nosotros no podemos, y tratar de explicarles el que tenga el certificado o el que tuviera sus papeles podía comer, no era algo que nosotros no quisiéramos, sino que era una restricción que nos colocaba, y era así. Entonces, claro, la gente siempre le molesta el que le tuvieras que pedir datos o el que tuvieras que pedirle más. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos en este Vigo Debate hablando sobre la situación de la hostelería.